El jefe acusó a la camarera de robar y la hizo desnudarse delante de todos para demostrar su inocencia, pero cuando vio su cuerpo se horrorizó. Suscríbete y dinos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. La ciudad estaba en silencio en las primeras horas, sus imponentes rascacielos se extendían hacia el cielo oscuro sin estrellas, un leve zumbido de tráfico distante murmuraba por las calles, pero dentro del ático en el piso 37 había silencio, el tipo de silencio que asfixia. Andrew Carter se despertó con una inhalación aguda, su respiración entrecortada como si hubiera estado corriendo, su cuerpo estaba empapado en sudor, la tela de sus sábanas se le pegaba a la espalda, se sentó bruscamente, sus manos agarrando el borde del colchón, su pecho subía y bajaba en ritmos desiguales. El sueño, otra vez, no era un sueño, un recuerdo. Se pasó una mano por su cabello rubio enmarañado, sintiendo la humedad en sus sienes. La habitación estaba tenuemente iluminada, solo por las luces parpadeantes de la ciudad afuera, sus ventanas del piso al techo, su ático era el pináculo del lujo, pisos de caoba oscura, muebles modernos y elegantes, paredes adornadas con arte minimalista, que valían más que las casas de la mayoría de las personas. Era una fortaleza construida sobre el éxito, el poder y la disciplina, y, sin embargo, ninguna cantidad de riqueza podía mantener a raya a sus demonios. Pasó las piernas por el costado de la cama, sus pies descalzos tocaron el frío suelo de mármol por un momento, se quedó allí, los codos en las rodillas, los dedos presionados contra su frente, tratando de alejar las imágenes, pero volvieron como siempre lo hacían. El camino, el fuego, los gritos. Andrew se puso de pie, exhalando bruscamente, necesitaba una bebida. Caminando por el penthouse tenuemente iluminado, se dirigió al bar en la sala de estar. Se sirvió un generoso vaso de whisky, el líquido dorado captó el débil resplandor de la ciudad afuera mientras lo giraba en su vaso, pero no bebió, solo lo miró fijamente, como si las profundidades de Amber pudieran ofrecerle algún tipo de respuesta. Se dio la vuelta, caminando hacia la gran ventana que daba a la ciudad, su reflejo lo miró fijamente, un hombre alto y ancho de hombros con nada más que pantalones de chándal, su cuerpo delgado y tenso por los músculos, las líneas cinceladas de su mandíbula estaba ensombrecida por la barba incipiente, pero sus ojos azules tenían algo hueco. Presionó su frente contra el frío cristal y cerró los ojos. Necesitaba detener esto. Había construido un imperio, había convertido sus restaurantes en algunos de los establecimientos más prestigiosos del país. Era respetado, temido, incluso él no lo era. El imprudente joven de 22 años que había acelerado por esa autopista hace tantos años, pero nada de eso cambió lo que había hecho. El recuerdo regresó con vívidos detalles, como una película que se reproducía detrás de sus párpados. Había sido una noche húmeda de verano. El aire estaba espeso con el olor a asfalto y gasolina. Aunque había estado borracho, no tanto como para no poder conducir, o al menos eso era lo que se había dicho a sí mismo. La fiesta había sido salvaje, la música ensordecedora, las bebidas interminables. Cuando tropezó con su auto, sus amigos se habían reído, dándole palmadas en la espalda, llamándolo una leyenda. Él les había creído. La carretera había estado casi vacía. Recordó la sensación del volante bajo sus manos, el suave zumbido del motor, la emoción de la velocidad mientras empujaba el auto cada vez más rápido. Las luces de la ciudad se desvanecieron detrás de él, tragadas por la oscuridad del campo. El aire había sido cálido contra su cara, el viento azotando a través de su ventana abierta, se había sentido intocable, y entonces lo vio, un pequeño coche oxidado delante de él moviéndose demasiado lento, arrastrándose como un insecto en su camino. La molestia se había encendido en él, tenía prisa, tenía cosas que hacer, gente a la que ver, había pisado el acelerador, el coche de delante no se movió a un lado, se mantuvo en su carril firme, ajeno a un juego. Eso es lo que había parecido una prueba de dominio. Se había desviado al otro carril acelerando el motor listo para pasar, pero el conductor del otro coche había hecho algo inesperado, también había acelerado por un momento, había sido casi divertido, un desafío, había sonreído agarrando el volante, empujando su coche más fuerte, y entonces ocurrió, el borde de su vehículo apenas rozó el otro coche, solo un pequeño error apenas perceptible, pero fue suficiente. El coche oxidado perdió el control girando salvajemente antes de desviarse de la carretera. Andrew había frenado de golpe, pero no para detenerse, no solo había disminuido la velocidad lo suficiente para mirar por él. Espejo retrovisor, nunca olvidaría lo que vio, coche aplastado contra un árbol en llamas, lamiendo el capó, una figura desplomada sobre el volante, y luego otra, una más pequeña, un niño golpeando contra la ventana, gritando, atrapado, las manos de Andrew apretadas alrededor de su vaso de whisky, su respiración superficial. Había estado sentado allí durante lo que parecieron horas, pero solo habían sido segundos. Los sonidos de sirenas distantes lo habían sacado de su parálisis, nadie lo había visto, nadie lo sabía, y por eso se había ido. Presionó el pie del acelerador y se alejó. Había sido fácil olvidar al principio, la prisa de la juventud, las distracciones de la riqueza, la emoción de los negocios. Se había ahogado en el éxito, se convenció de que el pasado era el pasado, pero las pesadillas nunca se detenían. Andrew bebió el whisky de un trago ardiente y luego dejó el vaso con un clic agudo contra la barra. Había pasado años tratando de escapar esa noche, pero siempre
Lo encontraba y últimamente había estado empeorando, el pensamiento lo inquietaba, tenía todo lo que un hombre podría desear: poder, dinero, influencia. Sus restaurantes estaban entre los mejores de la ciudad, la gente lo respetaba, le temía. Entonces, ¿por qué ahora? ¿Por qué el pase? Chloe estaba en camino de regreso, su teléfono zumbó en la mesa a su lado, interrumpiendo sus pensamientos. Miró la pantalla, un correo electrónico de uno de los gerentes de su restaurante: había un problema con el personal, una nueva contratación había comenzado hoy y no estaban seguros de que durara. Andrew exhaló una buena distracción, colocó el vaso vacío en el fregadero y se dirigió hacia su dormitorio. La ciudad estaba despertando ahora, los primeros indicios del amanecer arrastrándose por el horizonte. Mañana iría al restaurante, mañana se concentraría en los negocios, mañana olvidaría, o al menos lo intentaría. El sol apenas había salido cuando Andrew Carter se subió a su auto. La ciudad todavía se estaba sacudiendo, los restos de las luces de la calle nocturnas que parpadeaban mientras el tráfico de la madrugada se espesaba lentamente. El zumbido de los motores y las bocinas distantes de los autos proporcionaban un telón de fondo familiar que lo conectaba con el presente. Agarró el volante inhalando profundamente. Los sueños de anoche todavía se aferraban a él como humo que se negaba a disiparse. El whisky había hecho poco para adormecer el recuerdo, si acaso lo había agudizado, pero hoy era un nuevo día y Andrew Carter no era un hombre que se detuviera en cosas que no podía cambiar. Mientras se detuvo en la carretera principal, los edificios imponentes a su alrededor reflejaban la primera luz de la mañana. Su restaurante estaba a solo un corto trayecto en coche, ubicado en el corazón del distrito más prestigioso de la ciudad. No era solo otro establecimiento de alta gama, era una institución, un lugar donde cenaba la élite, donde cada detalle se elaboraba meticulosamente para garantizar la perfección. La perfección era lo que Andrew exigió en el momento en que cruzó las elegantes puertas de cristal. La atmósfera cambió. Las conversaciones se silenciaron, los empleados enderezaron sus posturas y el personal de cocina se movió con renovada urgencia. Era más que el propietario, era un regalo. El restaurante aún no había abierto a los clientes, pero el personal ya estaba preparando. El aroma a pan fresco y carne chamuscada llenaba el aire mezclándose con el rico aroma del café. Los pisos de mármol pulido brillaban bajo la suave iluminación, las mesas estaban dispuestas con una precisa atención al detalle. Andrew caminó por el espacio, sus ojos escanearon cada rincón, cada movimiento. Había construido este lugar desde cero. Invirtió años de trabajo en convertirlo en el imperio que era hoy. Y no esperaba nada menos que la excelencia de quienes trabajaban aquí. No pasó mucho tiempo para acercarse a él Serge, un hombre de ojos agudos de unos 40 años, que había estado con Andrew durante casi una década, confiable, eficiente y absolutamente despiadado cuando se trataba de mantener los altos estándares del restaurante. Hubo un problema con uno de los nuevos empleados, dijo Serge caminando a su lado. Andrew apenas lo miró. ¿Cuál era la nueva camarera? Naomi. El nombre no le sonaba familiar. Andrew no se involucraba en cada nueva contratación que tenía gente para eso. Había formado un equipo para asegurarse de que el restaurante funcionara sin que él microgestionara cada detalle, pero cuando había problemas se aseguraba de manejarlos personalmente. ¿Cuál es el problema? Ella es diferente. Andrew se detuvo finalmente, prestando toda su atención al gerente. Diferente como Serge dudó, eso solo era inusual. El hombre no se inquietaba fácilmente. Ella es competente, admitió rápido, preciso, no comete errores, pero es tranquila, no se relaciona mucho con él personal, no intenta impresionarte, solo hace su trabajo. Andrew frunció el ceño, y eso es un problema. Serge exhaló bajando la voz. No sé, hay algo en ella, algo raro. Andrew no cree en sus sentimientos, él cree en los resultados, pero Serge no era el tipo de hombre que expresa sus preocupaciones por algo trivial. Asintió hacia el comedor, donde está ella, debería llegar pronto. Andrew miró su reloj, tenía tiempo, caminó hacia el área del bar, tomando asiento en uno de los taburetes, y esta Naomi estaba a punto de comenzar su turno. Quería verla antes de que ella lo viera. Observó cómo el personal se movía eficientemente a través de sus rutinas matutinas, el sonido del café siendo preparado, el ruido de los platos siendo colocados, el suave murmullo de los empleados hablando en voz baja. Luego las puertas se abrieron y ella entró. Andrew se enderezó levemente mirando cómo Naomi entraba al restaurante. Era joven de 20 y tantos años, quizás alta, con piel morena oscura y una figura esbelta. Su cabello negro estaba recogido cuidadosamente, revelando rasgos afilados y delicados. Se movía con tranquila confianza, su postura recta, su paso pausado, pero no era su apariencia lo que llamaba su atención, eran sus ojos. Había algo en ellos, algo mesurado, cauteloso. La mayoría de los empleados nuevos entraban con cierta energía nerviosa, ansiosos por complacer, impresionar. Naomi no caminaba con el aire de alguien que no tenía interés en demostrar su valía. A nadie, y a Andrew no le gustó eso. La observó mientras se deslizaba hacia el área del personal, no saludaba a nadie, no hablaba con nadie a menos que fuera necesario. Otros empleados la reconocieron, pero ella solo respondió con breves asentimientos. No era grosera, simplemente existía en su propio espacio, separada de la camaradería habitual en el lugar de trabajo. La mirada de Andrew permaneció fija en ella mientras se ataba el delantal.
ajustaba el bloc de notas en su bolsillo y se dirigía hacia el frente del restaurante. Es disciplinada, comentó. Serge asintió. Sí. Andrew golpeó sus dedos contra el mostrador. Ella también, no le interesa en absoluto la autoridad. Eso era lo que lo molestaba. Estaba acostumbrado a empleados que lo respetaban, lo admiraban, lo temían. Incluso Naomi era diferente, no lo evitaba, pero ella no lo reconoció más allá de lo necesario, y por primera vez en mucho tiempo Andrew Carter se sintió irritado por alguien a quien apenas conocía. Decidió en ese momento que la descubriría. Si había algo que odiaba era no tener control sobre una situación, y algo sobre Naomi se sentía fuera de su control. El día pasó en su ritmo habitual, pero la atención de Andrews seguía volviendo a ella. La observó mientras trabajaba, analizando cada movimiento. Era eficiente, casi demasiado eficiente. La mayoría del personal de pesas, incluso los mejores, tenían momentos de vacilación, adivinando el orden, tanteando ligeramente con la bandeja, necesitando un momento para recordarse. Naomi no era perfecta, como si hubiera hecho esto 1000 veces antes. Cada orden memorizaba, cada movimiento preciso, pero no había calidez en sus acciones, ningún deseo de complacer. Ella cumplía con sus deberes impecablemente, pero permanecía emocionalmente ausente. Andrews se encontró tratando de provocar una reacción. Se demoró deliberadamente cerca de ella mientras tomaba pedidos. Observó cómo manejaba a los clientes, cómo respondía a los inconvenientes menores. Nada la alteró, incluso cuando un cliente particularmente difícil la reprendió por un plato retrasado. Ella simplemente se disculpó con un tono neutral calmado, y siguió adelante sin irritación ni frustración ni señal de nada en absoluto. Andrew estaba intrigado. Eso solo lo hizo más decidido. Él no era un hombre que dejaba que las cosas permanecieran desconocidas, y Naomi era una desconocida. Eso significaba una cosa: que tendría que empujarle a encontrar su punto de ruptura, ver qué había debajo de esa expresión ilegible. El pensamiento envió un escalofrío desconocido a través de él. Él no solo quería entenderla, quería ver qué pasaba cuando ella se veía obligada a reaccionar. A Andrew Carter nunca le gustaron los rompecabezas sin terminar. Construyó su sucesión en el control de conocer cada variable, cada resultado. Antes que nadie más vio las piezas caer en su lugar, y Naomi era un rompecabezas, una pieza irregular que no encajaba en una imagen cuidadosamente ordenada, algo que se negaba a ajustarse a los patrones suaves y predecibles de su mundo. Durante días la había observado, la había probado, esperando una reacción. Eso nunca llegó. Ella permaneció indiferente, ni fría, ni cálida, ni rebelde, ni ansiosa por complacerlo. Le irritaba de una manera que no podía explicar. Los empleados tampoco le temían, lo respetaban. A veces ambos, pero Naomi a ella simplemente no le importaba. Ese debería haber sido el final. Él tenía cosas más importantes en las que centrarse: contratos inversores, la expansión de su restaurante Empire, y sin embargo aquí estaba él sentado en su oficina revisando los informes de inventario de la semana. Una caja faltante de trufas importadas, botellas de vino caro, sin contabilizar algunos cortes de primera calidad de carne wagyu que nunca habían sido emplatados. Pasó los dedos por los números impresos, entrecerrando los ojos. Robo no era raro en los restaurantes de alta gama. El personal sacaba a escondidas suministros para venderlos o usarlos para ellos mismos. Era un problema que había eliminado hace mucho tiempo, con políticas estrictas y cámaras que cubrían cada centímetro de los almacenes. Si alguien le estaba robando, eran muy estúpidos o muy atrevidos. Su mente fue inmediatamente a Naomi, no porque tuviera pruebas, sino porque ella era una anomalía, y las anomalías llevaban a la sospecha. Un lento plan deliberado formado en su mente. Si ella no era culpable, ella lo probaría. Si estaba bien, entonces él tendría toda la justificación que necesitaba para sacarla de su restaurante. De cualquier manera, obtendría una respuesta para cuando el restaurante se estuviera preparando para cerrar esa noche. La tensión en el aire era casi sofocante. El comedor se había vaciado, los últimos invitados filtrando hacia la noche fresca. El personal de pesas estaba limpiando mesas. El personal de cocina terminando su despiece, los camareros asegurando botellas para la noche. Andrew entró en el centro del restaurante, su presencia atrayendo todas las miradas. Todos deténganse, ¿qué están haciendo? El murmullo bajo de la conversación murió instantáneamente. El personal intercambió miradas inquietas, sintiendo el peso en su voz. Incluso S.G. pareció ligeramente sorprendido por el repentino anuncio. Tenemos un problema, Andrew, continuó su voz incluso controlada. Ha habido discrepancias de inventario recientes, artículos caros, que faltan, comida, alcohol, robo. Una onda de sorpresa recorrió a los empleados. Algunos susurraron entre sí, otros se movieron incómodos. Andrew dejó que el silencio se extendiera lo suficiente para que la incomodidad se calmara antes de hablar de nuevo, y tengo la intención de averiguar quién es responsable. Sus ojos escaneó la habitación deliberadamente lento, dejando que la tensión creciera, y luego aterrizaron en Naomi. Naomi apenas reaccionó, solo se enderezó ligeramente cuando todos los demás pares de ojos se giraron hacia ella. Su expresión permaneció ilegible, pero algo parpadeó en su mirada, breve, como una sombra que pasa sobre el agua. Andrew dio un paso adelante, la habitación completamente quieta.
Me gustaría que vaciaras tu bolso. Una fuerte inhalación de alguien en la habitación. Una de las camareras más jóvenes se puso una mano sobre la boca. Los demás miraron entre Naomi y Andrew congelada en el lugar. Naomi no habló, simplemente lo miró, no con miedo, no con ira, solo miró. Andrew esperó. El momento se alargó demasiado, el silencio presionando el aire como un peso insoportable. Luego finalmente tomó su bolso, lo abrió lentamente, deliberadamente, y volcó su contenido sobre la mesa más cercana. Llaves, una billetera, un teléfono, algunos recibos, un bolígrafo, nada más. Algunos murmullos susurrados recorrieron el personal, pero nadie habló en voz alta. La mandíbula de Andrew se tensó. Este debería haber sido el final, pero no lo fue. Su instinto le dijo que había algo más, que no es suficiente. Los dedos de Naomi se crisparon levemente, casi imperceptiblemente. Quítate el suéter. Silencio, silencio absoluto, ensordecedor. Se había cruzado una línea. Andrew lo supo, el personal lo supo en el momento en que las palabras salieron de su boca. La tensión en la habitación cambió. No era una petición, era una orden. La había acorralado en una esquina, y aún así ella no habló, solo se movió lenta y metódicamente. Agarró el dobladillo de su suéter, y se lo sacó por la cabeza, revelando la delgada camiseta negra sin mangas debajo y las cicatrices que la habitación. Inhaló colectivamente, corrieron por sus brazos, sus hombros, desapareciendo debajo de la tela que cubría su clavícula, quemaduras viejas irregulares que sanaron con el tiempo, pero inconfundibles en su severidad, el tipo de cicatrices que no ocurren simplemente, el tipo que cuenta una historia de dolor, de supervivencia. Andrew sintió que el mundo cambiaba debajo de él, su respiración captó una familiaridad repugnante que lo golpeó. Su pecho como un puño. Había visto cicatrices como esa antes de haberlas visto en sus pesadillas. Las había visto en los restos en llamas de un auto que había abandonado años atrás. Su pulso latía en sus oídos, el restaurante desvaneciéndose a su alrededor, el sonido del fuego crepitante, de los cristales rotos, de los gritos desesperados, se abrieron paso a través de su memoria. No podía ser, no era posible, y sin embargo, mientras miraba a Naomi, las cicatrices que marcaban su cuerpo, algo en lo profundo de él nuevo, era ella, la chica del fuego, la niña que había dejado morir. No podía respirar. Los ojos de Naomi se encontraron con los suyos, oscuros y firmes, ilegibles. Si lo reconoció, no dio ninguna indicación. Andrew sintió que algo dentro de él se quebraba. Pánico, culpa, horror. No sabía qué hacer, no sabía qué decir. Todos son despedidos. Las palabras salieron de su boca antes de que se diera cuenta de que había hablado. El personal vaciló, inseguro de lo que acababa de pasar, pero nadie se atrevió a cuestionarlo. Sillas raspadas, pies arrastrados, el suave murmullo de confusión, aumentando, mientras la gente comenzaba a salir. SG, le dio una larga mirada interrogativa, pero dijo nada. Naomi fue la última en moverse, simplemente recogió su suéter, lo dobló cuidadosamente sobre su brazo y se alejó sin decir palabra. Andrew se quedó congelado, sus manos apretadas en puños a sus costados. Había pasado años huyendo de esa noche, enterrándola bajo la riqueza y el éxito, fingiendo que nunca había sucedido, pero el destino lo había traído de vuelta a él en la forma de la mujer que acababa de intentar romper. Andrew Carter se quedó inmóvil en el restaurante vacío, su respiración irregular, su mente atrapada entre el presente y el pasado. La imagen de los brazos desnudos de Naomi, sus hombros cubiertos de cicatrices irregulares, se quemó en su memoria, fusionándose con la pesadilla que lo había perseguido durante años. Era ella, tenía que ser ella, la chica en el auto en llamas, la que había dejado atrás. Su pulso latía en sus oídos. Había construido toda su vida sobre el control, sobre nunca dejar que nada se le escapara y, sin embargo, el destino la había colocado en su restaurante, de pie frente a él, revelando la evidencia de lo que había hecho. La comprensión debería haberlo aplastado, debería haberlo hecho desmoronarse, pero en cambio, un pánico profundo y persistente se enroscó en su pecho. Sofocante, retorciéndose como una cuerda. Apretándose alrededor de su garganta, se giró bruscamente y caminó hacia su oficina. Cerró de golpe la puerta detrás de él, caminó de un lado a otro pasándose una mano por el pelo, agarrando el borde de su escritorio con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. El aire en la habitación se sentía demasiado fino, como si no pudiera obtener suficiente oxígeno. Había pasado 15 años fingiendo que esa noche no lo definía, y ahora estaba de pie en su comedor mirándolo con ojos ilegibles. La vergüenza fue inmediata, abrumadora. La había obligado a ese momento, la había humillado frente a todos. ¿Y para qué? Porque ella no le había respondido de la manera que él esperaba, porque no le tenía miedo, porque necesitaba sentirse en control, y al hacerlo, había despojado de lo mismo que había mantenido enterrados sus pecados. Ella nunca lo había confrontado, ella nunca lo había acusado, lo que significaba una cosa aterradora. Ella no lo reconocía. Su respiración se entrecortó ante él. Pensamiento, no, ella no sabía quién era. Su mente dio vueltas, dando vueltas a través de las posibilidades. Podría ser verdad. ¿Podría realmente no?
Recuerda que había sido solo una sombra esa noche, una figura sin rostro en un auto a toda velocidad, un hombre sin nombre que la había dejado atrás. Tal vez el trauma había desdibujado los detalles, tal vez el fuego había sido demasiado intenso, el humo demasiado espeso, o tal vez ella lo sabía, tal vez lo había sabido desde el principio, tal vez todo esto era un juego, un tormento lento, calculado, esperando el momento perfecto para atacar. La paranoia se hundió en sus huesos, la incertidumbre lo carcomía. Necesitaba saber, necesitaba respuestas, y solo había una manera de obtenerlas. Al día siguiente, Naomi llegó al restaurante como si nada hubiera pasado. Andrew la observó desde la ventana de su oficina, mientras ella entraba, moviéndose por el espacio con la misma precisión silenciosa de siempre, sin vacilaciones, sin evasión, sin miedo. Se ató el delantal, ajustó el bloc de notas en su bolsillo, y se deslizó en una rutina como un reloj. Los otros empleados susurraron mirándola, robando, claramente esperando algún tipo de consecuencia después de lo que había sucedido la noche anterior, pero ella no les dio nada. Andrew apretó la mandíbula, había visto miedo antes de haber visto culpa, había visto ira, resentimiento, desafío, pero nunca había visto a alguien reaccionar a la humillación sin nada. Necesitaba hablar con ella a solas. Salió de su oficina, su presencia causó un cambio inmediato en el aire. Los empleados se apartaron de su camino, la conversación cesó. Y la energía nerviosa de la noche anterior aún persistía entre el personal, pero Naomi permaneció impasible. Naomi, llamó, su voz incluso controlada, se giró para mirarlo. Ven conmigo. Por primera vez vio algo parpadear en su expresión. Fue breve, se fue antes de que pudiera nombrarlo, pero ella obedeció, siguiéndolo por el pasillo trasero, pasando la cocina hacia la oficina privada, que rara vez usaba para otra cosa que no fueran reuniones con inversores. Cerró la puerta detrás de ellos. Ella se paró frente a él con los brazos cruzados, esperando a Andrew. Había pasado su vida al mando en habitaciones, intimidando a la gente para que se sometiera, doblando las situaciones a su voluntad, pero ahora de pie frente a la mujer a la que una vez había condenado al despido, se sintió desnudo, ni siquiera sabía qué decir. Disculparse, se sintió sin sentido, preguntar si lo recordaba, se sintió peligroso, pero tenía que saberlo. Siéntate, ordenó. Ella no se movió, soltó un lento respirando, tratando de calmarse. Te debo una disculpa, dijo finalmente. Las palabras sabían extrañas en su lengua. ¿Qué pasó anoche? Crucé una línea. Aún así, ella no dijo nada. La tensión se estiró entre ellos, espesa y sofocante. Andrew se inclinó hacia adelante, apoyando sus manos en el escritorio. ¿Por qué no dijiste nada? Naomi inclinó la cabeza ligeramente, sus ojos oscuros atravesándolo. ¿Sobre qué? Él no respondió de inmediato. La miró buscando cualquier destello de reconocimiento, cualquier grieta en su compostura. Las cicatrices. Finalmente dijo, déjalos ver. Pero no explicaste. Por primera vez ella sonrió. No fue cálido, no fue amable, fue una cosa afilada y conocedora. ¿Habría cambiado algo? Las palabras enviaron un escalofrío inesperado por su columna. Ella sabía que siempre había sabido que al mundo no le importaban las explicaciones, que a la gente como él, los hombres en el poder, no escuchaban. Sintió el peso de sus palabras asentarse en su pecho. Esto no se trataba de él, nunca lo había sido, se trataba de su supervivencia, sobre los años de aprender a existir en un mundo que nunca le dio espacio para hablar. Andrew exhaló, frotando una mano sobre su mandíbula. Había construido su la vida alrededor del control, alrededor de dar forma al mundo para que se ajustara a sus necesidades, pero por primera vez había conocido a alguien que existía fuera de él, alguien a quien no podía manipular, y eso lo aterrorizaba porque no importaba cuánto dinero tuviera, no importaba cuánto poder tuviera, nunca podría borrar el pasado, nunca podría deshacer lo que había hecho, y Naomi nunca lo dejaría olvidar, incluso si nunca hablaba de ello, incluso si nunca lo acusaba. Su propia existencia era un recordatorio de que algunos pecados nunca podrían ser enterrados, y Andrew Carter, el hombre que había pasado su vida huyendo de sus fantasmas, acababa de darse cuenta de que nunca podría escapar de este. Andrew Carter estaba sentado en la tenue luz de su oficina, con las manos entrelazadas, los dedos unidos bajo la barbilla. Fuera de la ciudad prosperaba, bullía de energía, con un propósito, pero dentro de esta habitación, dentro de su propia mente, solo había una quietud sofocante. El pasado siempre había sido algo distante, algo que podía dejar de lado, ahogar con poder y control, pero ya no más. Naomi había forzado el pasado al presente sin decir una sola palabra. No tenía que hacerlo, las cicatrices en su piel lo habían dicho todo. Andrew se pasó una mano por la cara, exhalando bruscamente. Siempre se había considerado un hombre de acción, alguien que resolvía problemas de manera eficiente, pero esto no era un negocio. La negociación no era un asunto legal que pudiera ser enterrado bajo papeleo y acuerdos. Esto era un pecado que ninguna cantidad de poder podría borrar. Su primer instinto había sido evitarla, mantener su distancia, fingir que ella no estaba allí, pero eso era imposible. Ella existía en su espacio, ahora moviéndose a través de su restaurante, a través de su vida, como si siempre hubiera pertenecido allí, y tal vez en algún giro cruel de la suerte lo hizo. Pero lo que era peor, ella no le tenía miedo, no estaba buscando venganza, ella simplemente era. Eso lo aterrorizaba más que nada porque significaba que ella era más fuerte que él, y eso significaba que tenía que hacer algo. A la mañana siguiente Andrew estaba en el restaurante antes de que el sol saliera por completo, apenas había durmió, el peso de sus pensamientos presionando demasiado sobre su pecho para permitirle descansar.
Su personal llegó uno por uno intercambiando saludos tranquilos mientras se preparaban para otro día ajetreado, y luego ella entró. Naomi se movió de la misma manera que siempre lo hacía, silenciosa, serena, existente, como si no la hubiera tocado el caos a su alrededor, como si la conversación de anoche no hubiera sucedido en absoluto. Andrew la miró, su mente se aceleró con preguntas, esperaba que él hiciera algo para reconocer lo que había sucedido, para disculparse de nuevo. No le había dado nada y eso solo lo hacía sentir impotente. La voz del señor Carter Serge atravesó sus pensamientos, necesitamos discutir los nuevos contratos de los proveedores. Andrew se obligó a asentir, pero su atención permaneció en Naomi mientras desaparecía en el área del personal. No dejaría que esto pasara. Necesitaba respuestas. Al mediodía se encontró en el pasillo trasero cerca de la sala de descanso, esperando. Nunca antes se había quedado en estos espacios, este era el lugar donde se reunían los empleados, no donde pertenecían los dueños, pero hoy no tenía interés en jugar con las reglas habituales. Cuando Naomi salió de la sala de descanso, se detuvo al verlo, sus ojos se encontraron. Ella no parecía sorprendida por supuesto que no. Andrew exhaló manteniendo su voz tranquila. Ven conmigo. Ella no discutió, no preguntó por qué, ella simplemente la siguió. Caminaron por los estrechos pasillos pasando la cocina por la entrada trasera del restaurante donde estaban los muelles de carga. El callejón estaba tranquilo, aislado del ruido de la ciudad. Andrew se giró para mirarla. Quiero ayudar. Las palabras se sentían extrañas en su lengua. Él no era un hombre que ayudara, él era un hombre que arreglaba, que controlaba, que dictaba resultados, pero con Naomi esas tácticas no funcionaron. Su expresión permaneció ilegible, pero él captó el cambio sutil en su postura, una inclinación casi imperceptible de su cabeza, como si lo estuviera considerando. Él vaciló. Tu madre sé que está enferma. Un destello de algo cruzó su rostro, algo agudo e inmediato, pero se fue antes de que pudiera ubicarlo. Puedo pagar su tratamiento. Él continuó. Lo que sea que necesite, mejores médicos, centros de atención, cualquier cosa. Ella permaneció en silencio, sus ojos clavados en los suyos buscando el estómago de Andrew retorcido. Él no estaba acostumbrado a sentirse inseguro, no estaba acostumbrado a ofrecer algo sin la garantía de obtener algo. Regresó finalmente. Ella habló. ¿Por qué? Esa sola palabra lo atravesó como una cuchilla, abrió la boca, pero la verdad se sintió demasiado pesada. Porque te debo, porque te dejé morir, porque veo tus cicatrices cada vez que cierro los ojos, y no puedo vivir con lo que hice. En cambio dijo, porque puedo. Un largo silencio se extendió entre ellos, y luego finalmente ella asintió, así como así el trato estaba hecho. Pero Andrew sabía que esto no se trataba de dinero, se trataba de algo más profundo, y por primera vez en su vida no sabía si podría manejarlo. Los siguientes días pasaron en un torbellino de transacciones y arreglos. Andrew hizo las llamadas él mismo sin escatimar gastos para asegurarse de que la madre de Naomi recibiera la mejor atención médica disponible. Organizó un especialista para la atención las 24 horas del día para cosas que sabía que ella nunca podría pagar por sí sola, pero no le dijo a Naomi por qué, y ella no preguntó, simplemente lo aceptó, y eso de alguna manera lo empeoró. Él esperaba que ella luchara contra él para rechazar su oferta de exigirle algo, pero ella no hizo nada de eso, simplemente tomó lo que él dio como si no tuviera nada que ver con él en absoluto, y al hacerlo, ella le recordó que no importaba cuánto dinero gastara en esto, nunca cambiaría lo que había hecho. El pasado todavía estaba allí esperando y Naomi seguía siendo un misterio que no estaba seguro de poder resolver. Una semana después, ella no se presentó a trabajar. Andrew lo notó de inmediato. No quería admitirlo, no quería reconocer que la había estado buscando inconscientemente en el momento en que entró al restaurante, pero cuando su ausencia se hizo evidente, un nudo se apretó en su pecho. No era como si ella nunca llegara tarde, nunca faltara a un turno sin pensar. Fue a SGE, ¿dónde está Naomi? SGE levantó una ceja, claramente sorprendido por la pregunta que ella hizo. Algo sobre su madre. El pulso de Andrew se aceleró sin decir otra palabra. Agarró su abrigo y salió por la puerta. 30 minutos después, estaba parado afuera de un pequeño complejo de apartamentos viejo, en una parte de la ciudad en la que nunca había puesto un pie antes del edificio. Estaba desgastado, la pintura descascarada, las barandillas de metal oxidadas, estaba muy lejos del lujo al que estaba acostumbrado. Llamó a la puerta, silenció, luego lentamente se abrió. Naomi estaba parada en la puerta vistiendo una sudadera suelta, sus ojos oscuros ligeramente rojos, como si no hubiera dormido. Lo miró y por primera vez desde que la conoció se veía cansada. Andrew exhaló bajando la voz. ¿Puedo entrar? Por un largo momento, ella no respondió, luego se hizo a un lado, así como así cruzó el umbral hacia su mundo, un mundo del que nunca debería haber sido parte, pero ahora era demasiado tarde para dar marcha atrás. El apartamento era pequeño, estrecho, nada como los espacios expansivos pulidos a los que Andrew estaba acostumbrado. Las paredes eran de un beige apagado rayado con tema, y el aire olía a libros viejos y algo medicinal. Una sola ventana LED en una franja de luz proyectando largas sombras a través de los modestos muebles. Naomi cerró la puerta detrás de él, su expresión ilegible como siempre, pero había algo diferente en ella ahora, una vulnerabilidad que no había estado allí antes, o tal vez él
Simplemente nunca lo había visto. Entró con cuidado sintiéndose fuera de lugar como un intruso en un mundo al que no tenía derecho a entrar. Entonces desde el otro lado de la habitación, una voz tranquila: ¿quién está ahí? Andrew giró la cabeza, y su respiración se entrecortó. Una mujer mayor yacía en el sofá desgastado, parcialmente cubierta por una manta tejida. Su cuerpo era frágil, su piel oscura estirada sobre huesos delicados. Luchó por sentarse, sus dedos agarrando el borde del cojín para mantener el equilibrio. Sus ojos cansados pero agudos se dirigieron hacia él con tranquila sospecha. Naomi pasó junto a él, su presencia se suavizó de inmediato mientras se acercaba a la mujer. Es mi jefa, dijo simplemente, su voz más tranquila de lo habitual. Andrew se obligó a sentir, aclarándose la garganta. Señora RH, supongo que los ojos de la mujer se demoraron en él antes de asentir lentamente. Usted debe ser el que paga todas estas facturas. No había gratitud en su tono, solo un reconocimiento tranquilo, como si entendiera que nada en este mundo era gratis. Andrew no estaba seguro de cómo responder a eso. Había esperado que Naomi se opusiera a su ayuda, pero no había considerado lo que su madre podría pensarlo. Naomi se sentó en el borde del sofá, sus dedos descansando ligeramente sobre el brazo de la mujer. Un intercambio silencioso pasó entre ellos, uno que él no pudo interpretar, pero de alguna manera sintió profundamente. Entonces su madre suspiró. No tienes que seguir de pie como un extraño, murmuró moviéndose ligeramente. Siéntate. Por primera vez en mucho tiempo, Andrew vaciló antes de tomar asiento en la silla desgastada. Ross de ellos. El silencio que siguió fue espeso. Había pasado años en negociaciones, reuniones de negocios, acuerdos de alto riesgo, donde el silencio era un arma, una forma de desconcertar a la oposición, pero este no era uno de esos momentos. Esto era algo completamente diferente. Finalmente la mujer mayor habló. ¿Por qué estás realmente aquí, señor Carter? Miró a Naomi, y luego a su madre. Quería registrarme para asegurarme de que estabas bien. Su madre dejó escapar un zumbido bajo, poco convencido. La gente como tú no regala dinero, y se va. Naomi no dijo nada. Andrew exhaló lentamente. Tienes razón, admitió. No, su madre lo estudió cuidadosamente, ojos agudos a pesar del cansancio en su rostro. Entonces, ¿qué quieres? La verdad estaba en la punta de su lengua, pero no podía decirla. No sabía lo que quería. Tal vez la absolución, tal vez algo tan simple como la comprensión, pero sabía que no lo encontraría aquí. Todavía no. En lugar de eso, se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Le debo a Naomi más que solo dinero. Su voz era baja, firme, más de lo que sabes. El peso de esas palabras se instaló en el espacio entre ellos. La madre de Naomi no parecía sorprendida. En todo caso, parecía que ya lo sabía. Después de una larga pausa, simplemente asintió. Entonces será mejor que averigües qué hacer con esa deuda, señor Carter. La conversación terminó poco después de eso. No se quedó mucho tiempo. Sintiendo que su presencia era una molestia más que un consuelo, Naomi lo acompañó hasta la puerta, su postura recta, su expresión ilegible. Antes de que saliera, finalmente habló. Estás tratando de arreglar algo que no se puede arreglar. Su voz era firme, pero había algo debajo, algo frágil. Se giró ligeramente, encontrando su mirada. Tengo que intentarlo. Naomi lo estudió por un largo momento, luego exhaló. Entonces lo harás. Tener que vivir con saber que intentarlo no siempre es suficiente, y con eso cerró la puerta. Las palabras se quedaron con él mucho después de que se fue. Él había esperado que ella estuviera enojada para exigir respuestas, pero no había hecho ninguna de las dos. Simplemente lo había dejado soportar el peso de su propia culpa. Era peor que cualquier castigo que pudiera haberle dado por primera vez en su vida. Andrew Carter no sabía cómo seguir adelante, pero sabía que no podía seguir corriendo. Y eso lo aterrorizaba más que nada. La ciudad afuera del penthouse de Andrew estaba tranquila. Las calles de abajo, generalmente llenas de vida, se sentían distantes y alejadas, como un mundo que no tenía nada que ver con él. Se paró cerca de las enormes ventanas mirando el horizonte, mientras las luces parpadeaban a través de los edificios imponentes, pero su mente no estaba allí. Estaba de regreso en ese pequeño y estrecho apartamento, de regreso en el silencio que había seguido a las palabras de Naomi. Estás tratando de arreglar algo que no se puede arreglar. Se había ido esa noche sintiendo algo que no había sentido en años. Impotente. Andrew Carter había pasado su vida creyendo que cualquier cosa podía arreglarse. Ese dinero, influencia, poder, esas eran las herramientas que podían doblar el mundo a su voluntad. Pero Naomi tenía razón. Algunas cosas no se podían arreglar y, sin embargo, él no podía dejarlo ir, no porque quisiera sentirse mejor, no porque quisiera su perdón, sino porque no podía vivir con la idea de que había destruido la vida de alguien y se había ido sin cambios. Así que hizo lo único que sabía hacer. Actuó. A la mañana siguiente, el chofer de Andrew se detuvo frente a una de las mejores clínicas médicas de la ciudad. Salió con su confianza habitual, a paso firme, pero por dentro algo se sentía diferente. No estaba allí por negocios, estaba allí por algo mucho más complicado. El Dr. Calloway lo estaba esperando en su oficina, un hombre de unos 60 años con una mirada firme y una reputación de ser el mejor. Andrew no perdió el tiempo con cortesías. Necesito una evaluación médica completa para un paciente, dijo acomodándose en la silla frente al escritorio del médico. Una mujer con cicatrices de quemaduras extensas. Quiero saber si hay opciones reconstructivas.
El doctor Calloway lo estudió durante un largo momento antes de asentir. ¿Tiene el historial médico del paciente? Andrew vaciló. No, la expresión del médico no cambió. Entonces supongo que no. Sé que estás haciendo esto, Andrew exhaló. Todavía no. Calloway se inclinó ligeramente hacia atrás. ¿Y por qué te importa? Era una pregunta simple para una. Andrew no tenía una respuesta simple porque debería haberme importado hace mucho tiempo. El médico no lo presionó para más. En lugar de eso, asintió sacando una tableta. Podemos organizar una consulta, pero en última instancia la decisión tiene que ser de ella. Andrew sabía que no tenía derecho a tomar esta decisión por ella, pero al menos podía darle la opción de empezar. Pasaron los días y Naomi regresó al trabajo como si nada hubiera pasado. Se movió por el restaurante con la misma tranquila eficiencia, su expresión ilegible, pero Andrew podía ver el agotamiento en sus hombros, la forma en que se comportaba con un poco menos de precisión que antes. Había pasado años sobreviviendo. Él podía verlo ahora, y no estaba seguro de si lo que estaba haciendo iba a ayudar o si era solo otro intento egoísta de equilibrar la balanza en su propia mente, pero era demasiado tarde para detenerse. Cuando su turno terminó esa noche, Andrew estaba esperando a Naomi. Apenas lo miró mientras salía poniéndose el abrigo sobre los hombros. No tengo que seguir haciendo esto, dijo simplemente. Andrew se puso a caminar junto a ella haciendo lo que esperaba. Necesito hablar contigo, suspiró, como si ya estuviera cansada de la conversación antes de que comenzara. ¿Sobre qué? Dudó por un breve momento, luego decidió que no tenía sentido alargarla. Hablé con un cirujano que la detuvo. Giró la cabeza. Ligeramente su mirada se fijó en la de él. Por primera vez en mucho tiempo vio algo más que indiferencia en su expresión. Continuó antes de que ella pudiera decir algo. No tomé ninguna decisión, solo quería saber si había opciones. Naomi se quedó en silencio por un largo momento, luego lentamente habló, y Andrew exhaló. Ahí están sus dedos apretados alrededor de la correa de su bolso. No tenías derecho, lo sé, soltó. Una risa suave y amarga, pero lo hiciste de todos modos. Él no lo negó porque ¿qué podía decir? Que había estado despierto por la noche pensando en eso cada vez, y miró en ella. Vio el fuego, los escombros, el momento en que la había dejado atrás, que no podía dejar de intentar deshacer el pasado incluso cuando sabía que era imposible. No te estoy pidiendo que digas que sí, dijo en voz baja, pero necesitaba que supieras que es posible. Naomi lo miró fijamente durante un largo rato, luego sin decir otra palabra se dio la vuelta y se alejó. Esa noche Andrew no durmió. Cada vez que cerraba los ojos la veía las cicatrices. La forma en que lo había mirado, cansado, resignado. Había hecho lo incorrecto otra vez, ¿no? La había presionado cuando debería haber esperado. Había intentado arreglarla cuando todo lo que ella había hecho era vivir con las consecuencias de su error. Andrew Carter no era un buen hombre, pero por primera vez en su vida quería serlo incluso si era demasiado tarde. Pasaron 2 días, y Naomi no le habló. Se presentó a trabajar, hizo su trabajo, y se fue. Andrew sabía que no debía presionar de nuevo, pero luego al tercer día entró en su oficina. Él no lo esperaba. Había estado revisando informes de inventario, ahogándose en trabajo en un intento de aclarar su mente. Cuando levantó la vista y la vio parada allí, sintió algo apretarse en su pecho. Naomi cerró la puerta detrás de ella, y luego se sentó lentamente frente a él por un largo momento. No dijo nada, y luego finalmente habló. Estuve inconsciente la mayor parte del tiempo. Andrew se congeló, no lo miraba. Sus ojos estaban distantes, sus dedos trazando la costura de su manga. No recuerdo mucho, continuó, solo destellos, el fuego, el olor, mi madre gritando, y luego dudó. Nada. Andrew se tragó la garganta seca. Me desperté en el hospital. Me dijeron que me habían sacado antes de que el auto explotara, que alguien se había detenido. Ella exhaló, pero nadie se acercó. Andrew sintió que algo dentro de él se rompía. No lo sabía, no del todo. Había pasado años creyendo que un extraño la había salvado, no que el hombre responsable del accidente la había dejado morir. Lo miró entonces, y por primera vez su expresión no era ilegible, no era indiferente, era indagadora. ¿Por qué te importa tanto, Andrew? Sintió que se le cortaba la respiración. Por primera vez desde que esto había comenzado se dio cuenta de algo que todavía podía mentir. Aún podía mantener enterrada esta verdad, aún dejarla creer que él era solo un hombre lleno de culpa tratando de ayudar, o podía decirle la verdad y arriesgarse a perder cualquier frágil entendimiento que existiera entre ellos. Su corazón latía con fuerza, y luego con la voz más baja ella preguntó, ¿estabas allí? El mundo se detuvo. Andrew no podía moverse, no podía respirar porque este era el momento. Todo se rompería, y no sabía si estaba listo para enfrentar los escombros. El silencio en la oficina era sofocante. Andrew podía escuchar el leve zumbido de la ciudad afuera, la charla distante del personal del restaurante terminando sus turnos, pero dentro de esta habitación era como si el tiempo se hubiera congelado. Naomi se sentó frente a él, su postura recta, sus manos descansando en su regazo, los dedos vagamente entrelazados, pero sus ojos oscuros e inquebrantables estaban fijados en su. Espera, ¿estabas allí? La pregunta colgó entre ellos como una espada. Por un momento Andrew consideró la línea sería tan fácil. Podía sacudir la cabeza, débil confusión, dejarla creer lo que fuera que había creído durante años. Podía alejarse de esto, dejar que el pasado permaneciera enterrado y mantener cualquier frágil pieza que habían construido, pero sabía que sería un error. Naomi no era estúpida. Había visto la forma en que la miraba, la forma en que su comportamiento había cambiado desde el momento en que reveló sus
Cicatrices había sentido el peso de su culpa mucho antes de que ella hiciera la pregunta. Él respiró lenta y deliberadamente, sus dedos apretando el borde de su escritorio. Su pecho se sentía apretado, su garganta seca, pero de todos modos forzó las palabras a salir. Sí. Naomi no se movió, no se inmutó, no miró hacia otro lado, ni siquiera parpadeó. Andrew había esperado algo: enojo, shock, asco, algún tipo de reacción que confirmara lo que había temido todo el tiempo, pero ella simplemente se sentó allí tan quieta como siempre, estudiándolo, como si tratara de decidir qué hacer con esta nueva información. Andrew tragó saliva. Yo estaba allí, continuó su voz más tranquila. Ahora, yo fui el que causó el accidente. Todavía nada, ningún arrebato, ninguna voz levantada, ninguna acusación, solo silencio. Andrew se inclinó ligeramente hacia adelante, codos en su escritorio, tratando de obligarse a encontrarse con su mirada. Yo estaba borracho, admitió. No debería haber estado conduciendo. Era joven, imprudente, no pensé que su voz se quebrara, pero se obligó a continuar. Vi tu auto perder el control, lo vi chocar contra el árbol y vi el fuego. Se detuvo, su estómago se retorció, la bilis subió por su garganta. Esta era la parte que nunca había dicho en voz alta, a nadie, ni siquiera a sí mismo. Te vi, su voz era apenas más que un susurro. Te vi en la ventana, te escuché gritar. Naomi inhaló bruscamente, su primera reacción real desde que había comenzado a hablar. Andrew cerró los ojos brevemente, sus manos se apretaron en puños antes de abrirlas de nuevo y dejé las palabras. Se sintió como veneno abandonando su cuerpo. Los labios de Naomi se separaron ligeramente, pero seguía sin hablar. Andrew exhaló temblorosamente. Era un cobarde, tenía miedo de lo que pasaría si alguien se enteraba. Me dije a mí mismo que no había nada que pudiera hacer, que ya era demasiado tarde. Tragó saliva, pero sabía que debería haberme detenido, sabía que debería haberte sacado de ese auto finalmente. Naomi movió sus manos, se desenroscó una de la otra, sus dedos presionaron ligeramente contra los apoyabrazos de la silla, como si se estuviera anclando. Volvió a inhalar lento y controlado antes de dejar que su mirada cayera al escritorio entre ellos. ¿Cuánto tiempo la conoces? Su voz era tranquila. Andrew exhaló. Desde el momento en que vi tus cicatrices. La mandíbula de Naomi se tensó levemente y asintió una vez como si se confirmara algo a sí misma, luego lentamente se puso de pie. Andrew sintió que su corazón latía con fuerza mientras ella se movía, todo su cuerpo tensándose como si se preparara para lo inevitable. Él no la detendría si decidía irse, no la culparía si lo denunciaba, si salía de esta oficina, y nunca miraba atrás. Se lo merecía, pero Naomi no salió furiosa. Dio un paso adelante, luego otro, y luego estaba parada frente a su escritorio, lo suficientemente cerca como para que él pudiera ver cada detalle de su rostro, la forma en que su expresión cambiaba entre una calma ilegible y algo más profundo, algo crudo. Levantó las manos lentamente, alcanzando lentamente el cuello de su suéter. Andrew apenas tuvo tiempo de registrar lo que estaba haciendo antes de que se lo pusiera por la cabeza, revelando la delgada camiseta sin mangas debajo, revelando sus cicatrices. Eran peores de cerca, irregulares, desiguales, algunas más oscuras que otros. Se extendían por sus hombros hasta sus brazos, marcas de un pasado del que nunca se le había dado la opción de escapar. Andrew no podía respirar. Naomi no habló, simplemente se quedó allí, dejándolo ver, dejándolo mirar verdaderamente. Luego, después de una larga y pesada pausa, ella habló: no necesito tu culpa. Las palabras hirieron más profundo que cualquier otra cosa que pudiera haber dicho. Andrew abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Naomi se puso el suéter, sus movimientos lentos deliberadamente. Cuando lo miró a los ojos otra vez, su expresión era ilegible una vez más, pero había algo diferente ahora, una aceptación tranquila, no de él, de la verdad. He pasado años estando enojada, dijo finalmente, con el mundo, con el destino, por el hecho de que nadie vino por mí esa noche. Hizo una pausa. Pensé que si alguna vez encontraba a la persona responsable querría lastimarla, pensé que querría destruir su vida de la forma en que destruyeron la mía. Las manos de Andrew se apretaron en puños. Ella no lucharía si quisiera venganza, él no la detendría, pero ella negó con la cabeza. Ya no me siento así, Andrew. La respiración se contuvo, la mirada de Naomi se suavizó ligeramente, pero todavía había una fuerza silenciosa detrás de sus palabras. Fuiste un cobarde esa noche, Andrew, y tendrás que vivir con eso por el resto de tu vida. Tragó saliva. Lo sé, pero me niego a dejar que lo que hiciste me defina más. Las palabras lo golpearon más fuerte que cualquier castigo. Naomi exhaló mirando hacia otro lado por un breve momento antes de volver a mirarlo a los ojos. No te voy a dar perdón, no puedes tener eso. Andrew sintió que algo se apretaba en su pecho, pero tampoco te voy a dar mi odio. Continuó, porque eso significaría dejarte ocupar más espacio en mi vida del que ya tienes. No sabía qué decir. Esto era peor que la ira, peor que el odio. Era libertad para ella y un peso inamovible para él. Ella se había soltado y ahora él tenía que llevarlo. Naomi dio un pequeño paso atrás. Me voy del restaurante. Andrew sintió que las palabras lo golpeaban como un golpe físico, pero no discutió. Ella se había ganado el derecho a irse. Se había ganado el tono correcto. Nunca lo volveré a ver. Cuando preguntó con su voz áspera. Mañana. Andrew exhaló lentamente, asintiendo. Si alguna vez necesitas algo, no lo haré.
Soltó una risa amarga y tranquila. Naomi se giró y caminó hacia la puerta, pero justo antes de llegar se detuvo por un momento. Andrew pensó que podría decir algo más, pero no lo hizo, simplemente miró hacia atrás solo una vez y luego se fue. Andrew se sentó allí por un largo tiempo. Después de que ella dejó la ciudad, afuera los autos seguían moviéndose, pasaban personas riendo, vivían sus vidas y dentro de esta oficina en la tranquilidad de su propia creación, Andrew Carter finalmente entendió lo que significaba estar embrujado. Si disfrutaste esta historia, asegúrate de suscribirte para no perderte la próxima. Mira más videos para ver otras historias apasionantes y siéntete libre de compartir este video con otras personas a quienes les pueda gustar.